la bebida ya no es parte de nosotros, pero sí la comida, ¿verdad? Porque los cristianos no beben, pero sí comen. Y comemos regularmente bastante, y en especial los varones. Y es por eso que era la sorpresa, ¿no? Cuando 2 semanas anteriores, los lunes, decían, no, yo no voy a participar de esos alimentos. Y todos se sorprendieron y unos preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Y cómo así? Y les comentaba que voy a participar, aclaro eso, voy a participar, no a competir, porque competir es otra cosa. Voy a participar en las 15K últimas noticias, el 2 de junio. Entonces, unos se rieron. Si quieren reírse, no hay problema. Otros hicieron unos comentarios, unos chistes. Otros no dijeron nada, simplemente escucharon. Y tal vez era en dirección a que, tal vez por mi edad, aunque no aparento, tal vez por mi preparación física, tal vez por muchas otras cosas, no creían que yo, o no creen que yo voy a avanzar a llegar 15 kilómetros, y es duro, es difícil. Y gracias a Dios me estoy preparando en eso, y parte de la preparación es no consumir alimentos más que solo el almuerzo y un batido, un jugo, algo en la mañana y en la tarde, nada más. Espero que Dios pueda tener ese tiempo conmigo para poder prepararme tanto física como espiritualmente y llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Amén. Sí, queremos todos llegar a la meta. Y mientras estaba analizando esto, también Dios traía a mi mente, a mi memoria, hace un tiempo atrás, se organizó un campeonato de fútbol, y para la inauguración de ese campeonato de fútbol, nos invitaron al partido de inauguración, que era entre el ministerio del pastor David, jóvenes, y el ministerio del pastor Lenín, adultos. Y también hubo una sorpresa similar a esta. Y en especial las mujercitas decían, ¿y sabrán jugar? Con ese físico. Gracias a Dios ya se me ha rebajado la panza, y decían, con esa panza van a jugar. Y uno de esos comentarios eran, yo creo que ha de tocar llevar una ambulancia para llevarles después que acaben ese partido. Y entre estos procesos que Dios nos permite vivir, hay roces, hay molestias, hay tal vez resentimiento, ira, enojo, que son parte del proceso que normalmente Dios nos permite vivir. Entonces, tenemos la opción de poner por obra lo que Dios nos manda a hacer y lo que Dios nos enseña a hacer. ¿Qué será? ¿Qué será que en los momentos de roces, de ira, de enojo, de fricciones, Dios quiere que pongamos por obra? Y en Mateo 18, 21 y 22, podemos tomar las opciones como la de Pedro, que dice, que le sugiere a nuestro Señor Jesucristo, le dice, ¿será suficiente 7 veces las que yo tenga que perdonar a mi hermano? O podemos tomar la opción que manda nuestro Señor Jesucristo y le dice, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Lo cual me parece totalmente difícil y complicado, porque 70 veces 7 dan como resultado, ¿cuántas veces? 490 veces que yo le tengo que perdonar a mi hermano en un día. No nos va a alcanzar
el tiempo. Yo creo que solo con el amor de Dios en nuestros corazones podemos evidenciar o presentar ese fruto que pueda perdonar a alguien que tal vez causó daño, molestia, enojo, ira. Y por eso nosotros debemos rodearnos de amigos que nos alegren el corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos amigos que sí causan alegría cuando nos encontramos, ¿no? Que sí causan una impresión agradable cuando nos encontramos, nos reímos, nos gozamos, conversamos. ¿Cuántos tenemos amigos de esa naturaleza? Amén, muy pocos parece. Proverbios capítulo 27, el versículo 9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Algo hablaba del perfume mi hermano Patricio en el primer culto, y justamente en este proverbio dice la palabra que el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Y por eso que Dios ministra nuestros corazones cuando tenemos un amigo que alegra nuestros corazones. Y con este contexto y con esta introducción vamos a reflexionar sobre la amistad. Y el título del tema es: mi amigo, levántate y ve a casa. Sí, lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo al paralítico, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, con ese contexto sobre la amistad, vamos a reflexionar lo que quiere decir o lo que nos quiere transmitir Dios acerca de algo tan especial, acerca de algo tan grande que Dios pone en nuestras vidas, que es el tener un amigo, que es el tener una amistad con alguien que edifique mi vida, que levante mi vida, alguien que me apoye en las buenas y en las malas, alguien que siempre esté al lado mío. Y por lo general buscamos a alguien que no nos señale, que no nos critique, que no nos juzgue, que no nos vea las fallas, los errores, sino que más bien resalte los atributos, las cualidades, los dones, los talentos. Pero tal vez muy pocas veces encontramos amigos de esa naturaleza. Concepto de amistad, dice: afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Sí, es muy bonito cuando nosotros tenemos ese vínculo de amistad. Aquí en la iglesia nos abrazamos, nos reímos, tal vez conversemos un poquito, pero este concepto dice que se comparte, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. O sea, una amistad ya más estrecha, más profunda. No simplemente el saludo aquí en la iglesia, no simplemente el abrazarse aquí en la iglesia, no simplemente el reír aquí en la iglesia, que no está mal, por supuesto, que es un regalo que Dios nos da, el poder llegar a la iglesia, abrazarse, conversar, reír. Pero el amigo dice que es ese incondicional con el cual yo ya tengo un trato un poco más íntimo, se puede decir, ¿no? Entonces nacen las frases sobre la amistad que no edifica. Dice: la prudencia dirige la amistad, la justicia gobierna, la fortalece la custodia y la templanza la mantiene. Sí, es parecido a los frutos del Espíritu Santo. Otro: la amistad es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón
que habita en dos almas. O sea, quiere decir que piensan, sienten lo mismo, van hacia un mismo anhelo, a un mismo fin y a un mismo propósito. Eso dice que es la amistad. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. ¿Cuántos anhelaríamos ser ese amigo especial para alguien que está en necesidad y cambió su vida por completo? Eso dice que es la amistad. Dice frases sobre la amistad que no necesariamente edifica. Dice, se teme más la envidia del amigo que al odio del enemigo. Otra dice, amistad no probada ni es amistad ni es nada. Sí, la amistad se prueba en los momentos complicados, difíciles, en los momentos aún cuando el amigo no quiere saber nada. ¿Sí? Aún en esos momentos son cuando dice aquí, amistad no probada, no es amistad ni es nada. Quien hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. ¿Sí? Tremendo estas frases sobre la amistad. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, hay un milagro muy especial, muy grande de parte de Dios en la vida de una persona. Pero cuando Dios hace un milagro en la vida de una persona, no solo la persona recibe el milagro, sino todas las personas que están a su alrededor. ¿Sí? Todas las personas que están pendientes de que Dios haga un milagro en cada una de esas vidas. Entonces, mientras vamos analizando todo este capítulo de Marcos 2, del 1 al 12, quisiera ir analizando el antes del milagro, el proceso durante que pasó el milagro y lo que pasó después del milagro. ¿Sí? Nosotros podemos analizar cómo estaban nuestras vidas antes de el milagro que Dios hizo en nuestros corazones, en el proceso de caminar con Dios después de haber recibido el milagro, y también la parte ya cuando continuamos caminando tal vez con esos milagros. ¿Cuántos se acuerdan de ese milagro especial que Dios hizo en nuestras vidas? ¿Amén? ¿Sí? Parece que no. Parece que no han recibido ese milagro así sorprendente, sobrenatural, especial de parte de Dios en nuestras vidas. Cuando leemos los pasajes de la Biblia de Marcos 2, del 1 al 12, podemos ver que hay cosas que no están en la Biblia, o sea, que no están relatadas en la Biblia. Y otras que sí están relatadas en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia, no relata cuánto tiempo estuvo el paralítico postrado en una cama o en su lecho. No relata la Biblia, solo dice que 4 amigos cogieron al paralítico y lo llevaron al templo. No relata cuánto tiempo estuvo paralítico esta persona. Tampoco relata el nombre del paralítico ni de sus 4 amigos. Tal vez sea porque quiere Dios que pongamos nuestros nombres ahí. No sé si el nombre del paralítico es el nuestro o no sé si el nombre de los 4 amigos sea el nuestro, pero sea cualquiera de esos casos podemos poner el nombre, nuestros nombres en esa parte de la Biblia. Dice, no relata la distancia que tuvieron que recorrer los 4 amigos y el paralítico hasta llegar donde Jesús estaba.
Solo Dios sabe que hay muchas personas que no les interesa o no les importa o no ven como un obstáculo la distancia y vienen de lugares muy lejanos acá a la iglesia. ¿Sí? Entonces, tampoco se relata, dice, la distancia que tuvieron que recorrer. Otro detalle que tampoco sabemos es el parentesco de estos 4 amigos. ¿Eran familiares cercanos, eran hermanos, eran un vecino? No se relata. O eran simplemente amigos. Las cosas que sí se relatan en la Biblia, dice que Jesús había cobrado una fama muy grande. Jesús había hecho tantas cosas en esta porción de la Biblia, y también están escritos los muchos milagros que hizo Jesús entrando en Capernaum. Porque si leemos Marcos 2, del 1 al 12, dice Jesús entró otra vez en Capernaum. Pero entrando en Capernaum, nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, sanó a un leproso, predicaba la palabra, sanó a muchos de diversas enfermedades, echó fuera demonios, sanó a la suegra de Pedro, hizo una cantidad grande de milagros. Entonces, podemos ver en el contexto de Marcos 2 lo que sí está escrito y lo que no está escrito. Y también podemos analizar lo que pasó durante el milagro. ¿Qué pasó durante el milagro? Los obstáculos que conquistaron, lograron, rebasaron los 4 amigos del paralítico, creo que le amaban tanto que no vieron como obstáculo, por ejemplo, el peso del paralítico. ¿Cuánto pesaría, no? Y normalmente nosotros tenemos un refrán o dicho secular, se puede decir, que el muerto se hace pesado cuando hay quien le cargue. Entonces imagínense qué pesado sería, porque sí había quien le cargue, y eran 4 los que le cargaban. Entonces normalmente ese refrán como que sí tiene sentido, porque cuando hay quien le cargue, cuando hay quien esté ahí, entonces como que puedo esperar un poco más, que llegue más adelante el milagro. Otro de los detalles también es que tal vez lucharon mucho buscando la sanidad de su amigo y no encontraron resultados. Tal vez iban y buscaban en un lado, tal vez iban y buscaban en otro lado, tal vez iban y buscaban, no sé, en tantas cosas, y no encontraron resultado estos 4 amigos del paralítico. Otro detalle dice que el obstáculo que rebasaron era que el templo estaba lleno a rebosar. Tal era así que no había lugar ni siquiera en la puerta de la entrada, no había lugar. Entonces ellos rebasaron ese obstáculo humano, porque no había forma humana de ingresar a su amigo paralítico si no había por dónde. No había una forma humana que lo pueda hacer llegar a la presencia de Dios. El anhelo de estos 4 amigos era tan grande que no miraron tampoco los costos o las consecuencias que iban a pasar o sufrir cuando hicieron ese hueco en el techo para meter a su amigo por ahí. ¿Cuánto costaría? ¿O qué consecuencias irían a recibir? ¿No les importó? ¿No les importó hacer un hueco ahí del tamaño del paralítico? Entonces tenemos 2 opciones: o hacemos el hueco del tamaño de la persona que está sufriendo una crisis para enterrarlo, o para presentarlo
delante de Dios. ¿Cuántos quisiéramos que a veces hay personas tan complicadas que quisiéramos que Dios mejor ya se lo lleve? No sé si muchos tenemos esas, o fuimos una de esas personas, que nuestros familiares, nuestros seres queridos, los esposos, las esposas, ya han luchado tanto que dice, mejor hagamos un hueco, pero para enterrarle, no para sufrir consecuencias, o que esto me implique un costo. Rebasaron ese obstáculo de limitaciones, de consecuencias o costos, y abrieron el techo, hicieron un agujero en el techo. Otra de las cosas, no se detuvieron a pensar en su condición religiosa o social. No les detuvo pensar en las críticas, en la burla. No les detuvo pensar en eso. Porque ¿cómo se vería hoy en la actualidad si 4 de las personas que estamos en este lugar traemos a un paralítico en los hombros? ¿Cómo se vería? Tendríamos un poco de vergüenza o recelo y decir, no, es que ¿cómo voy a ir? ¿Cómo le voy a llevar? Dice que rebasaron esos obstáculos de la crítica, no vieron su condición ni religiosa ni social, simplemente lo llevaron. Tenían una fe tan espectacular, una fe tan grande que no les importó todo lo que ellos pasaron con tal de llevar a su amigo a la presencia del que todo lo puede. Otro de los obstáculos que ellos rebasaron es que no tenían ningún impedimento que ellos puedan presentar para poder hacer posible un milagro que Dios ya tenía en su corazón. Estos 4 amigos fueron tan bendecidos porque la suma de rebasar todos esos obstáculos, a los primeros que vieron, ¿a quién fueron? A ellos. Cuando abrieron el agujero, a los primeros que vio Jesús fue a los 4. Y en la palabra de Dios dice, y al ver Jesús la fe de ellos. Entonces, cuando Dios ponga en nuestros corazones el anhelo, el deseo de traer a una persona que tal vez está paralítica, que tiene una parálisis en cualquier área de su vida, los primeros que vamos a ser bendecidos, que nos mire a los ojos nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros. Porque dice la palabra, al ver Jesús, la fe de ellos. Entonces, qué importante es ir rebasando cada obstáculo que se nos presente en la vida para poder recibir ese milagro. Dice, al contrario, Jesús llama la atención a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes que estaban en ese lugar, porque ellos estaban viendo o esperando simplemente un acontecimiento. Estaban esperando solamente ver un espectáculo, pero no estaban esperando ver un milagro, o peor, recibirlo. Es increíble cómo nuestras vidas pueden llegar a un nivel de que seamos simples espectadores, y lo peor de todo es que seamos espectadores que no nos conmueva ni el milagro de Dios, ni la persona que necesita el milagro, que simplemente estaban sentados, estaban ahí reunidos, esperando ver lo que Jesús iba a decir o hacer.
Entonces, nosotros debemos analizar nuestras vidas, analizando el antes del milagro que Dios hizo, el transcurso del milagro que Dios hizo y después del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, y en qué condición estamos ahora mismo. Entonces también podemos analizar lo que pasó después del milagro. Salieron a relucir muchas cosas, pero una de esas cosas es justamente lo que los fariseos se admiraron y le decían a nuestro Señor Jesucristo: ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y salió a relucir algo tan increíble que es la compasión, el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que primero iba a salvar esa persona, iba a rescatar del infierno a esa persona. Y por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que primero salió a relucir: la compasión y el amor increíble que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Pero como es el perdonar y curar son dos elementos de una misma moneda, si lo podemos llamar así, no solamente le perdonó, su amor y su compasión son tan grandes de nuestro Señor Jesucristo que Él le dijo: levántate, levántate. Fuerte el aplauso a Dios. Entonces salieron a relucir esas cosas, y en el relato podemos analizar el contraste de los maestros que estaban ahí poniendo obstáculos. Y se da el contraste en los amigos que vencieron todos los obstáculos. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Qué tipo de personas Dios ha levantado? ¿Somos de los que ponen obstáculo o somos los que rebasamos todos los obstáculos? Eso no quiere decir que no se presenten obstáculos, se van a presentar obstáculos y nosotros tenemos que rebasar todos esos obstáculos, venga de quien venga. Los obstáculos muchas veces se presentan de las personas que están cerca de nosotros. Y así eran los maestros, eran los sacerdotes, eran los fariseos, que no eran cualquier cosa. Esos obstáculos eran presentados por los que no tenían que presentar obstáculos. Otro de los detalles que sale a relucir es que dentro del templo tal vez estaban muchas personas que necesitaban un milagro. Dentro del templo, según Marcos 2, habían muchas personas que estaban anhelando que Dios haga un milagro, que Jesucristo haga un milagro. Dentro del templo habían un sinnúmero de personas, pero uno solo recibió el milagro. Estaban en el lugar preciso, estaban frente a la persona precisa, correcta, era nuestro Señor Jesucristo el que estaba hablando en el templo. Estaban con la persona correcta, con la persona precisa, no podían haber estado mejor ubicados y con la mejor persona que podían tener al frente de ellos. Pero todos no recibieron el milagro, solo uno. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos seguros de que hoy Dios va a hacer un milagro en mi vida?
No sé si es el calor, pero como que ya nos estamos... ¿Cuántos estamos seguros de que Dios va a hacer un milagro hoy en nuestras vidas? Ya, casi me convencen. ¿Cuántos de los que estamos en la presencia del Señor sabemos que toda parálisis de nuestras vidas se va a ir en el nombre de Jesús? Ya estamos un poquito más seguros. ¿Y cuántos amigos tenemos que necesitan que les llevemos a los pies, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Cuántos queremos escuchar a Jesús diciendo, mi amigo, levántate, toma tu lecho y anda? No sé si ese amigo quisiera venir. Con ese amén yo no vengo. No sé si quiera venir con ese amén. Entonces, ¿qué cosas en nuestras vidas se han hecho imposibles? Sabiendo que la palabra de Dios dice en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es impresionante cómo ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado la medicina. Es impresionante cómo ha tenido un avance, pero tenaz, tremendo. Pero más impactante todavía es ver cómo una persona de mucho tiempo de parálisis solo escuchó 3 frases. Y aunque la tecnología haya avanzado, y aunque la ciencia haya avanzado, y aunque la medicina haya avanzado, años de parálisis en nuestras vidas se terminan escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, levántate, toma tu lecho y anda. No sé si alguien de los que estamos en este lugar está pasando una adversidad tan grande, tan difícil. Durante mucho tiempo, como dice la Biblia, solo vemos milagros suceder. O solo escuchamos testimonios de personas que reciben milagros así increíbles, sobrenaturales, especiales, y solo lo vemos o lo escuchamos, pero parece que Dios se olvidó de mí. Y tal vez esté postrado en un pleito de divorcio. Tal vez jóvenes o adultos también que están postrados en la adicción a las drogas, al alcohol y a muchas cosas. Tal vez jovencitos que postrados por mucho tiempo se sienten solos, tristes, amargados, abandonados, rechazados. Está tan lastimadas sus emociones y sus sentimientos que lo único que piensan es en el suicidio. Jovencitas que tal vez tomaron una mala decisión en sus vidas, se embarazaron y ahora están como que tomando la alternativa de un aborto.
¿Por qué? ¿Por qué se ha tornado tan difícil ese problema? ¿Por qué se ha tornado tan extremo? O sea, la dificultad es tan extrema, la dificultad es tan difícil. Y nos encontramos en un extremo totalmente complicado, difícil. Entonces, tal vez sea porque Dios está esperando que 4 locos, porque tenían que estar locos para hacer lo que ellos hicieron. Pero la situación se ha convertido tan difícil, digo yo, en mi limitado pensamiento o entendimiento o conocimiento, tal vez nuestro Señor Jesucristo está esperando otros 4 locos que se levanten, que rebasen todos los obstáculos y que traigan al paralítico. Tal vez nuestro Señor Jesucristo está esperando que un amigo tan especial como somos nosotros y como los que tenemos al lado, tal vez sienta ese dolor. Tal vez nuestro Señor Jesucristo estaba esperando que nosotros, como normalmente decimos, nos pongamos en los zapatos del paralítico. ¿Cuántos locos de esos hay aquí? Uno nomás, medio loco. O tal vez sea porque en Marcos del capítulo 1, el versículo 21 dice que y entrando en Capernaum, hablando de Jesús, hizo muchos milagros. Pero en Marcos capítulo 2, versículo 1 dice, entró otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Qué estaba esperando? Jesús. ¿Por qué los amigos no le llevaron cuando Jesús entró antes a Capernaum? ¿Qué estaba esperando? Algo estaba esperando nuestro Señor Jesucristo y por eso dice que entró otra vez en Capernaum. Entonces, la persona paralítica que está en una parálisis de todos los niveles y sentidos, emocional, espiritual, económico, esa persona está sola, rechazada, se siente como que fuera la oveja negra de la casa, como que fuera la última rueda del coche, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de su familia, no quiere saber nada de sus amigos, no quiere saber nada de nadie. Y por eso es que hay que estar locos para ir y levantar a una persona que está en una parálisis en todos los sentidos. ¿Tenemos un amigo? ¿Tenemos un hijo? ¿Tenemos una esposa, un esposo? ¿Tenemos un padre? ¿Tenemos una madre? ¿Un vecino? ¿Un compañero de trabajo que tal vez está en esa parálisis y de igual manera no quiere saber nada de nadie? Y tal vez eso estaba esperando nuestro Señor Jesucristo. Antes de recibir el milagro, tal vez sea para que algo sobrenatural pase y todos glorifiquen el nombre de Dios. Y así dice en Marcos 2:12, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muchos en casa necesitan un milagro. Hay muchas personas que necesitan un milagro. Por favor, si me puedes ir a los de la banda que nos acompañen. Hay muchos que necesitan un milagro.
y están en casa. Y están en una parálisis increíble y no quieren saber nada de nadie. Y peor de esos cristianitos. A mí no me traerás ni a líderes ni a pastores, a mí no me traerás a nadie. No sé si hemos dicho o hemos escuchado, pero cualquiera de las dos va a pasar. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la parálisis cuesta mucho. La parálisis daña, hiere, ofende, lastima. Y lastima justamente a los que estamos ahí. Pongámonos de pie. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos o no quisiéramos, hemos visto que la gloria de Dios se ha manifestado en nuestras vidas? Creo que por acá me van a escuchar un poquito más claro. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto la gloria de Dios manifestarse? ¿Por qué se ha detenido? ¿Por qué ya no la hemos visto? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto resentimiento en el corazón de un amigo, de un hermano, de un familiar, de un padre, de una madre? ¿Por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué hay tanto rechazo? ¿Será que Dios está esperando que nuestra fe se incremente, que nuestra fe llegue a tal punto de que no miremos ningún obstáculo que se presente con tal de llevar al amigo, al hermano, al familiar a los pies de Cristo? Salmos 51, 12 y 13 dice, para terminar: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso tenían estos amigos, estos 4 locos, tenían un espíritu noble y enseñaron el camino hacia la victoria, el camino hacia los pies de la cruz, el camino hacia la presencia de Jesucristo. Estos 4 locos, estos 4 amigos tenían un espíritu tan noble, se gozaban de su salvación a tal extremo que no querían que otro se pierda. Y ese espíritu noble hizo lo que dice la palabra de Dios: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuántos quieren o cuántos queremos que el mismo que perdonó mis pecados perdone los pecados de otros?